¿Creen ustedes que es posible descubrir la arquitectura analizándola, experimentándola y sintiéndola sin la necesidad de estar en un aula de clases? Hola, mi nombre es Olga Pamela y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de grandes arquitectos que no eran arquitectos. Acompáñenme. Como primer punto vamos a hablar de Frank Lloyd Wright. Él abandonó sus estudios después de 2 cursos en la carrera de ingeniería. Nació el 8 de junio de 1867 en Wisconsin. Su infancia y su adolescencia vivió en una granja, lo que hizo que tenga una estrecha relación con la naturaleza, y esto afectó a su concepción de la arquitectura posteriormente. Ingresó a la Universidad de Wisconsin para estudiar ingeniería, pero al pasar 2 cursos decidió abandonarla. Después de esto se trasladó a Chicago y decidió trabajar como dibujante en el estudio de su amigo Sullivan. En 1893 decidió abrir su propio estudio de arquitectura, y es aquí donde concibió su primera obra, que se titula Charley House. A partir de ella surgen varias viviendas unifamiliares, las cuales tenían en común la austeridad decorativa y la oposición al eclecticismo de esta época. El siguiente arquitecto del que vamos a hablar es Ludwig Mies van der Rohe. Él ni siquiera alcanzó a sacar su título de bachillerato. María Ludwig Michael Mies nació el 27 de marzo de 1886 en Aquisgrán. En 1900 comenzó a trabajar de cantero en un taller de su padre. Después, en 1905, decidió trasladarse a Berlín para trabajar en el diseño de unos muebles con Bruno Paul. Es increíble que el máximo representante de la arquitectura moderna nunca haya adquirido su título de bachiller y mucho menos de arquitecto, pero a él siempre le movió un objetivo, que era construir. Mies, a pesar de no tener estudios, leyó toda su vida. Y a la edad de 20 años, cuando apenas era un joven de provincia, el filósofo Riel le encargó el diseño de su casa a las afueras de Berlín. Y él le transmitió una gran idea: la transformación del individuo como requisito de la transformación de la sociedad. En 1912 ingresó a la infantería para combatir en Rumania. Ahí concibió la idea del cambio. Al regresar, defendió la idea de una arquitectura de piel y huesos, y es ahí donde concibió 3 grandes rascacielos en Berlín, los cuales estarían constituidos de acero y vidrio. Apareció Mies van der Rohe, el conjuntivo holandés y el apellido de su madre, los nombres que adornaban al hombre que odiaba el ornamento y que tuvo que reinventarse a sí mismo para reinventar la arquitectura. El tercer arquitecto del que vamos a hablar es Le Corbusier, un hombre de letras según su carnet de identidad. Nació en 1887 en Suiza. En 1900, Le Corbusier ingresó para aprender como cincelador y grabador en la Escuela de Artes de Chaux-de-Fonds. Y es aquí cuando uno de sus profesores le orientó a la pintura y a la arquitectura. Y en 1905 diseñó su primera obra, que fue la Villa Fallet, para uno de los miembros de la Escuela de Arte. A los 29 años se trasladó a París para trabajar 15 meses en el estudio del arquitecto Auguste Perret, quien fue el pionero del hormigón armado. A continuación se trasladó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de este país, y después nació el padre de la arquitectura moderna. Del siguiente que vamos a hablar es del arquitecto Tadao Ando, conductor de camiones y boxeador. Nació el 13 de septiembre de 1941 en Japón. En su juventud fue conductor de camiones y boxeador. Después decidió colgar los guantes para dedicarse a la arquitectura, a pesar de que no tenía ningún tipo de formación en este campo. Ando nunca recibió formación en arquitectura. En lugar de ella, siempre fue una persona autodidacta, y lo que le ayudó fue la lectura y a viajar por Europa, África y Estados Unidos, así como de un minucioso estudio de la arquitectura japonesa de Kioto y Nara. En estos viajes visitó varios edificios diseñados por grandes arquitectos como Mies, Le Corbusier, Wright y Louis Kahn.
Después de esto regresó a Osaka para fundar su propio estudio de arquitectura llamado Tadao Ando Arquitectos y Asociados. Por último tenemos a Luis Barragán, ingeniero pero jamás arquitecto. El arquitecto mexicano Luis Barragán fue el ganador del Pritzker y tiene una arquitectura llamada minimalista, mística y emocional. Asistió a una escuela de ingenieros en México, Guadalajara, en donde se graduó en 1923 como ingeniero y a la vez estudiaba arquitectura para obtener el título, pero jamás lo obtuvo. Después de varios años se reunió con Bach y Le Corbusier, arquitectos que de seguro influyeron en su arquitectura posteriormente. Les voy a dejar por aquí varias de sus obras para que las conozcan. Respondiendo a la pregunta que hice al principio, que si era posible descubrir la arquitectura sin la necesidad de estar en un aula, aquí tenemos varios ejemplos de grandes arquitectos que lo lograron sin tener un título que avale su conocimiento. Lo lograron y fueron dejando huella en la historia de la arquitectura. Y eso nos deja una enseñanza, que es que podemos hacer todo lo que queramos hacer, solo siendo objetivos y teniendo claro nuestras metas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucho esta información. A mí también me sirvió porque muchos de esta información no la sabía. Pensé que solo Luis Barragán era un ingeniero y no un arquitecto, pero no tenía idea que Mies no lo era, menos Le Corbusier. Así que, adiós.